Imaginaos un universo mágico de otro planeta, donde puedes encontrar dragones, magos, incluso aterradores monstruos. Bienvenidos a Epic Universe. Y aunque hoy tengamos la suerte de poder visitar Epic Universe, realmente este parque no abre hasta el 22 de mayo. La verdad es que es increíble que nos hayan dado la oportunidad de venir aquí antes de que abra, pero hay que recordar que están haciendo pruebas técnicas, no todas las cosas igual están abiertas y operando, hay cosas que pueden no funcionar, que pueden fallar, con lo cual tendremos que aceptarlo simplemente y adaptarnos a las circunstancias. Y es que hoy va a ser un día bastante complicado, solo tengo un día en el parque es bastante grande y quiero mostraros el máximo de cosas posibles. Obviamente el parque no permite grabar en las atracciones, son políticas de Universal, solo voy a poder grabar dentro de lo que es el parque, fuera de las atracciones, y las filas también las voy a poder grabar. Y nada más llegar, nada más pasar el control, lo primero que encuentras es la Torre de Cronos, que será el primer portal que nos dará acceso al parque. Y en la torre dice: a través de esta puerta encontrarás jardines verdes y mundos épicos que cumplirán tus sueños. Un detalle es que en la torre, si nos acercamos un poquito, encontramos diferentes esferas que representan todos los universos que vamos a encontrar aquí. El primero de arriba, Celestial Park, Mario, Monsters y How to Train Your Dragon. La verdad es que no me lo creo. Esto es increíble. Vamos a pasarlo bien hoy. Después de dar una vuelta por Celestial Park, lo primero que me estoy dando cuenta es que este parque es precioso, al menos esta zona de la entrada, con la música, las fuentes, lo verde, la decoración. Y el parque no abre realmente hasta las 11 de la mañana, yo he llegado un poquito pronto. Vamos a ver si nos dejan acceder a alguna zona del parque y os voy mostrando un poquito. Lo primero que vamos a encontrar a mano izquierda, nada más pasar el portal de Cronos, va a ser la tienda principal del parque, Otherworld Mercantile. Ahí de hecho se puede ver que encontramos mercancía básicamente de todos los universos: Harry Potter, Super Nintendo World, Dark Universe y Cómo entrenar a tu dragón. Esta tienda es muy grande, tiene de todo, ya no solo general, cosas del parque de Epic Universe, sino cosas también específicas. Una máscara de Toothless. Yo creo que este va a ser uno de los personajes que más protagonismo va a tener en el mundo de Cómo entrenar a tu dragón. Disfraces para que los más pequeños y los más mayores también puedan ir disfrazados de monstruos, figuras de los monstruos clásicos de Universal. Echar un vistazo a esta bolsa, se ve de buena calidad, probablemente sea muy cara. Vamos a ver si tiene precio. 75. Y adyacente a la tienda principal en la que acabamos de estar se encuentra Celestial Treats, que es esta otra tienda más pequeñita con dulces, chocolates, y donde encontramos a el personaje principal del parque, o al menos de Celestial Park, y se llama Captain Cacao, que es básicamente un aventurero que va buscando dulces por la galaxia, y esos dulces que va encontrando son los que se van a vender en esta tienda. Por ejemplo, chocolates basados en los diferentes monstruos, o qué tal estos, por ejemplo, con los diferentes personajes de Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad. Y obviamente no podríamos olvidar las famosas golosinas de Harry Potter, el chocolate de la rana. Bueno, pues tienen todo, tienen aquí básicamente todos los dulces recopilados en una misma tienda.
pero creo que nada supera a esto. Toda esta selección de diferentes chocolates y dulces. Fua, ¡qué hambre! Y no he desayunado. Me está explotando la cabeza, hay demasiadas cosas aquí. Yo no sé si estoy preparado para esto. Tenía que haber venido más tarde cuando abrís el parque para no tener tanto tiempo libre para mirar, porque al final voy a comprar y comprar. Vamos a tener que marcharnos antes de arruinarnos, que todavía no ha empezado el día. Yo lo que no entiendo es por qué todos son tentaciones. ¿Por qué todos son tentaciones? No me puedo gastar tanto. Y a medida que nos acercamos a las 11 de la mañana, va siendo hora de trazar una estrategia, de ver qué vamos a hacer realmente, dónde ir primero, dónde ir después, porque está empezando a llegar gente, se están empezando a formar filas para entrar en los diferentes universos. Y yo no sé a dónde voy a ir primero, la verdad. No tengo ni idea. Creo que voy a intentar entrar primero al mundo de Mario. Vamos a intentar quitarnos de encima una de las atracciones que normalmente más filas suele tener. A few moments later. Pues iba a entrar a Super Nintendo World, pero he visto que había muchísima gente para entrar. He entrado en la aplicación y he visto que había 100 minutos en la atracción a la que quería ir. Y eso es una de las cosas que os recomiendo. Si vais a venir aquí o a cualquier parque Universal o de Disney, descargaros la aplicación. Tiene información muy útil a tiempo real, tiempos de espera, filas virtuales, y ahora hablaremos sobre una de las atracciones más populares de aquí, que funciona con fila virtual. Y muchas otras cosas, puedes reservar para comer, puedes pedir comida para ir a recogerla. Y es por eso que he decidido venir a Dark Universe. Y ya es hora, por fin. Vamos a montar en la primera atracción. Esta atracción se llama Monsters Unchained, The Frankenstein Experiment. Va sobre cómo la nieta del Dr. Frankenstein está intentando terminar el trabajo que su abuelo empezó hace años. Ha creado un nuevo Frankenstein y está intentando capturar a todos los monstruos que se encuentran en Darkmoor, en esta zona, en este universo. Entre ellos, pues obviamente Drácula y todos los monstruos clásicos de Universal. Y ya estamos dentro del castillo de Victoria Frankenstein. ¿Quién es el verdadero monstruo? Pues en teoría son 45 minutos de fila, y mientras esperamos en la fila para esta primera atracción, aprovecho para contaros que todas las atracciones en Epic Universe funcionan de la manera convencional, es decir, esperas fila normal, como esta, excepto una. Hay una en el mundo de Harry Potter Ministry of Magic, que se llama la atracción Harry Potter Battle at the Ministry. Esa necesitas reservar un puesto en una fila virtual. Esa fila virtual hay a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Vuelan. Hablamos de segundos. Literalmente, si en 5 segundos han volado todas las plazas disponibles, vamos a decir, para ese periodo. Yo ya ha sido el primer error que he cometido hoy. No he conseguido una fila virtual para la atracción, entonces voy a tener que esperar a las 3. Y he de decir que me está sorprendiendo mucho toda la gente que hay en el parque. No me quiero imaginar cómo va a estar una vez abra al público general.
general. Ahora mismo he estado mirando las filas y no hay ninguna que baje de los 40-45 minutos. Estamos hablando de hora y media de fila en la mayoría de atracciones. E insisto, estamos en unas pruebas técnicas, todavía no ha abierto el parque. Sí, va a ser muy popular Epic Universe, va a ser probablemente durante los próximos años el parque más popular de toda la zona de Orlando, superando, yo creo, que a Disney. Y es que no es de extrañar, este parque ha costado entre 6 y 7 billones con B de dólares. Ha sido una gran inversión por parte de Universal, muchísimos años trabajando en ello, han puesto muchísima confianza en este proyecto. Mis primeras impresiones, espectaculares. La tematización, el ambiente, la música, todo de momento de 10. Obviamente acaba de empezar el día, falta todavía mucho por ver, pero es mi primera impresión. Sin embargo, hay que darle crédito a Universal porque se ve que han tenido en cuenta la afluencia de gente que va a ver en el parque, toda la gente que va a venir, han creado espacios enormes para albergar las filas y evitar que la gente se acumule o se amontone dentro del parque. Espectacular lo gráfico que es todo en esta atracción. Por ahí es por donde hemos entrado. Fijaros en estas pinturas. Igor, my job is to get you through this experiment in one piece. But Igor, I hear you say, where's the fun in that? Look closely. This is a Catacombs Navigation Unit. All you little lab rats and your little lab rat friends get to ride one. Use it, Igor steals, nothing goes wrong. Yes, Doctor! The Doctor will see you now. There's nothing to fear. Show them. What's Doctor? Lower the lights, quickly. Now. These people are friends. There's nothing to be afraid of. He is amazing. Better than the original. He is the key to our most exciting experiment. I will control my ultimate challenge. Count Dracula. Calm yourself. That wasn't us. Science creature, I will destroy you and everything. Como os había comentado, no se puede meter nada en la atracción, hay que dejarlo todo en unas taquillas que, por suerte, la verdad el sistema que utiliza es bastante avanzado y muy sencillo de utilizar. Va con reconocimiento facial, simplemente van a coger una imagen de tu cara, te van a abrir una taquilla y esa será la taquilla que luego, con la misma imagen de tu cara, se te abra al salir de la atracción. Y así de fácil es el funcionamiento. Vamos a presionar aquí. Nos vamos a colocar detrás, nos confirman la taquilla que nos ha tocado y así de sencillo se abre nuestra taquilla. Así que aquí os dejo y nos vamos a la salida. No tengo ni idea de qué ha sido eso, pero qué pasada. Probablemente la pondría fácilmente en mi top 5 atracciones. Hay, yo qué sé, pero 10, 20, 30, no sé cuántos animatronics de diferentes monstruos, una combinación entre pantallas y sets reales espectaculares, todo hecho pero
muy bien. Si le tengo que poner una nota, complicado, pero yo creo que un 9 sobre 10. No hemos esperado mucho. Eso sí, hemos tenido un pequeño problema ahí al final con las taquillas, lo cual demuestra que estos son pruebas técnicas. El parque no está abierto, hay que dejarles pasar algunas de estas, pero las taquillas no se abrían con el reconocimiento facial, entonces nos han tenido que abrir ellos manualmente la taquilla y nosotros teníamos que demostrarles que lo que había en la taquilla era nuestro. Es decir, yo con desbloquear el teléfono, pues ya de esa manera le demuestro que lo que había en la bolsa eran mis pertenencias. Pero esa no va a ser la única atracción que hay en Dark Universe. Aparte tenemos esta montaña rusa que no me acuerdo cómo se llama, pero te lo voy a mirar ahora en un momento. Vale, ya lo he mirado. Se llama Curse of the Werewolf, Maldición del Hombre Lobo. Y lamentablemente tampoco la voy a poder grabar, pero me voy a subir, voy a haceros unas tomas desde fuera para que la veáis. Os doy mi review una vez salga. Curse of the Werewolf, pues una montaña rusa familiar, muy tranquila, cortita, sobre todo se me ha hecho muy corta, yo creo que es en lo que falla un poquito. Sí que es verdad que tiene una parte donde pasas por una cabaña y está el hombre lobo, pero pasas tan rápido que casi ni le ves, o sea, tienes que fijarte mucho para verle. Pero bueno, está entretenida, no esperaría mucha fila para esto. Por suerte ponía 1 hora y realmente han sido 20-25 minutos, no sé, es muy mal estimado ese tiempo. En general, bien. Si le toca dar una nota, pues aquí ya sí que me tengo que bajar probablemente al 6 sobre 10. Es entretenida, está bien. Está claro que no es la atracción principal de Dark Universe. También quiero puntualizar una cosa y es algo que la verdad no entiendo. Si dicen no grabar en las atracciones, no grabes en las atracciones. Es decir, veo a la gente que está grabando, no ha sido esta la única vez, en la anterior también había gente grabando. Digo, bueno, te están permitiendo entrar al parque antes de que abran. Es verdad que estás pagando una entrada, pero eso no te da derecho a grabar cuando te está diciendo que no puedes grabar. No sé, simplemente una percepción mía, yo no lo sé, no lo haría. Y en Darkmoor, aparte de las 2 atracciones, parece que es la hora de las campanas. A lo que iba, en Darkmoor, aparte de las otras atracciones, hay 2 restaurantes. Uno se llama Das Steakhouse, que es el restaurante principal, por así decirlo, pero nosotros vamos a ir a probar a otro un poquito más especial. Y aquí es donde vamos a probar algo que tenía ganas de probar desde que abrieron el parque y empecé a leer sobre el parque, y es en The Burning Plate Tavern, un restaurante ambientado en la película de Frankenstein, en el molino ardiente de la película de Frankenstein, y lo más especial es que cada cierto tiempo esas aspas del molino van a prender en fuego. Pero vamos para adentro a probar unas bolitas de queso que tienen una pinta. Vamos a ver cómo está por dentro. Wow, es pequeñito, pero el aire acondicionado se agradece muchísimo. Fijaros en la atención al detalle que hay detrás de la barra, con todas las caras de los diferentes monstruos. Incluso se ve que tienen ahí ajo, y ese ajo se dice que es para ahuyentar a Drácula del restaurante, para que no entre aquí. Y
Yo ya he pedido la comida a través de la aplicación, es decir, la pides, la pagas por la aplicación y ellos te avisan cuando esté lista, solo tienes que venir y recogerla. Es la manera más fácil porque en lo que te la preparan puedes estar haciendo otras cosas, no tienes que estar esperando en la fila dentro del restaurante. Aunque también te digo, no tiene mucho sentido el sistema de pedir comida por la aplicación si luego vas a tener que estar esperando una fila enorme para recogerla. A mí ya me han enviado la notificación de que la comida está lista, pero hay una fila enorme, entonces tengo que esperar ahora, yo que sé, 10-15 minutos, igual que estaría esperando dentro para pedirlo. No le veo mucho sentido. Entiendo que cuando hay mucha gente es complicado gestionar todo esto, pero para que veáis, básicamente estoy aquí en la fila que va hasta el final, hasta la pared del fondo, y luego ahí es donde se recoge. Pero la notificación ya está desde hace un rato de que mi comida ya está lista. Y por fin, después de un buen rato, ya lo tenemos. Vamos a encontrar un sitio para comerlo. Bueno, después de un buen rato buscando, he encontrado un lugar, no es una mesa, simplemente estoy de pie aquí, apoyado en un lugar. Y voy a comer aquí, voy a probar aquí, porque es que es el único sitio que he encontrado. Es otro de los problemas que estoy viendo, al menos para el Burning Plate Tavern, donde estábamos, hay muy poco sitio para sentarse. O sea que al final te tienes que buscar algún lugar, alguna basura, algún sitio donde apoyar la comida y comer. Pero bueno, vamos allá. Vuelvo a mostrar lo que he pedido. Básicamente son unas bolitas de queso. He oído que estaban muy buenas, por eso las he pedido. Y vamos allá, vamos a ver a qué sabe esta delicia alimenticia. Untamos, obviamente, no sé lo que es la salsa, pero lo descubriremos. Ok. Y un toque pica. Tenía que haberme pillado algo de beber también. Pica, pero está muy bueno. A cada mordida que le doy está más bueno. Mira, voy a mostrar cómo es por dentro. Una delicia. He investigado y ya sé lo que es esta salsa. Es ranchera de sriracha, bastante buena. Se me cae todo. Algo picante, pero bastante buena. Y en lo que como aprovecho para comentaros la jugada, el plan. Básicamente hemos visto ya Dark Universe, pero nos falta todavía mucho, y el tiempo vuela. Tenemos todavía el mundo de Harry Potter, tenemos Cómo entrenar a tu dragón, Mario, que iba a entrar al principio, pero no. Y dentro de cada uno de esos universos no solo hay atracciones, en dos de ellos hay dos espectáculos que sí que me gustaría ver, al menos uno. Creo que voy a querer ir a ver, sin duda alguna, el show de Cómo entrenar a tu dragón, el espectáculo de Cómo entrenar a tu dragón. He oído que es muy bueno y no me lo quiero perder. Creo que hay uno a las 2:45, ahora mismo son es la 1:30, entonces tenemos algo de tiempo, con lo cual para matar el tiempo hasta las 2:45 yo creo que lo que vamos a hacer es irnos de vuelta a Celestial Park, por donde hemos entrado, y vamos a montarnos en Stardust Racers, que es la montaña rusa más grande, más extrema de Epic Universe. No tenía mucha fila, la última vez que he mirado creo que eran 40 minutos. Niños, es muy importante cuando vengáis a estos lugares, hidrataros bien. Parecería que lo decía de broma, pero en serio, hace mucho calor, la humedad es muy alta, es importante cuando se viene sobre todo aquí a Florida, a Orlando, a los parques, beber mucho agua, hidratarse bien, que es precisamente lo que no estoy haciendo yo. Creo que he bebido agua 2 veces lo que lleva de día. Y me estoy muriendo. Pero bueno, estamos saliendo ahora mismo de Dark Universe, de vuelta a Celestial Park, y ahí vamos a buscar Stardust Racers, vamos a ver cómo está de fila. Si podemos hacerla antes del espectáculo de Cómo entrenar a tu dragón, perfecto, nos coronamos de 10. Y aquí al final de Celestial Park encontramos no solo las fuentes de Celestial Park, que son las que tengo justo aquí detrás mío, que son fuentes diseñadas por los mismos que hicieron las fuentes del Hotel Bellagio en Las Vegas, sino que también está el Hotel Helios, aquí detrás mío, es esta estructura enorme que se ve prácticamente desde todo Celestial Park, y es el primer hotel de lujo, verdaderamente más de lujo, que ha creado Universal. Y obviamente lo más impresionante son que las habitaciones, al menos parte de las habitaciones,
tienen vistas al parque y luego tienen una entrada, un acceso directo al parque por la zona de detrás de Celestial Park. Tienen un montón de beneficios más aparte de eso, pero esos son de los mejores. Obviamente no es para todos, estamos hablando de precios que pueden rondar entre los 400, 500 hasta casi los 800, o incluso en temporadas muy altas o eventos especiales podría rondar los 1000 la noche, y eso probablemente sin incluir la entrada, únicamente la noche en el hotel. Obviamente es para la gente que se lo pueda permitir, pero es una experiencia única. I want you to see how you look to me. Hey, you wouldn't believe if I told you. You wouldn't get the compliments I throw you, but you're so full of it. Tell me what's happening. No, say it. Me encanta que tienen entretenimiento en vivo prácticamente en todas partes. De momento, en todos los lugares donde he estado tienes algo para ver. Gente tocando el violín, un grupo tocando y cantando, personajes. Hay de todo en todos lados. Mira, Stardust Races marca 40 minutos. Yo creo que lo vamos a intentar. Probablemente no lleguemos al espectáculo, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y son menos de 40 minutos. En el peor de los casos, si no llegamos, hay más espectáculos después de las 3 menos cuarto, con lo cual no pasa nada. Lo importante, eso sí, es que a las 3, como un reloj, intente hacer la reserva para lo de Harry Potter, porque solo me quedan 2 tiros y no puedo fallar. Y en Stardust Racers no solo tienes que meter las cosas en la taquilla, obviamente, sino que también tienes que pasar un detector de metales para comprobar que no llevas nada en los bolsillos. Son muy estrictos con eso, no quieren que nada salga volando y le pegue a alguien en la cabeza, no te deje tonto. Obviamente voy a tener que dejarlo todo, o sea, ni una moneda en el bolsillo. Y nos vemos después. Vamos a ver, os voy a poner al día rápido porque han pasado muchas cosas desde la última vez que hemos hablado. He montado en Stardust Racers y lo primero de todo, tengo la suerte de haberme podido subir a varias de las mejores montañas rusas del mundo y esa es una de ellas sin ningún lugar a duda. Yo obviamente no me he subido a todas, pero en mi top la meto top 3 fácilmente. Es increíble el factor de que las dos vayan sincronizadas. Hay momentos en los que levantas la mano y parece que vas a tocar a la gente que va sentada en el otro tren. Hay un montón de airtime, alguna que otra inversión. Las lanzaderas, vamos a decir, son bastante potentes. 2 de ellas sobre todo, se nota bastante. La pondría casi en un 10 de 10, o sea, un 9,5 de 10 si hablamos en términos de montaña rusa. Obviamente no he llegado al espectáculo de las 2.45, ¿por qué? Porque ha fallado una de las dos partes de la montaña rusa, la parte amarilla ha fallado, pero ahora mismo estoy esperando para el de las 3:30 que empieza en unos 20 minutos aproximadamente. Igual que con el resto de cosas no voy a poder grabarlo, pero bueno. Ahora la mala noticia, porque también hay una mala noticia, es que he vuelto a perder la oportunidad de fila virtual con Harry Potter a las 3. Lo he intentado, yo creo que es porque están teniendo problemas técnicos y retrasos y por eso no están lanzando más. Habrá que esperar a las 6, intentarlo a las 6, cruzar los dedos. Y bueno, sabíamos a lo que nos enfrentábamos con estas pruebas técnicas, a que las cosas pueden fallar y puede ser que no pueda montarme en todo. Pero bueno, paciencia, vamos a disfrutar de lo que sí que hay, que son muchas cosas y nos queda mucho por ver todavía. Y bueno, me vais a perdonar que con todas las prisas para llegar al espectáculo, al final no os he grabado nada del universo de Cómo entrenar a tu dragón. Así que aquí lo tenéis, la isla de Berk de Cómo entrenar a tu dragón.
Y aunque el show que acabamos de ver de cómo entrenar a tu dragón podría ser perfectamente la atracción principal de Isle of Berg, para el público general yo creo que la más popular y la que más espera tiene es esta montaña rusa familiar de aquí que se llama Hiccup's Wing Gliders. Es similar en intensidad a la que hemos montado antes en Dark Universe, pero yo creo que tiene algo más. Y justo ahora hace un momento nos acaban de informar de que puede ser que la atracción tenga que cerrar por tiempo. Me imagino que vendrán tormentas, va a llover y como es una montaña rusa al aire libre, pues puede ser que la cierre. Simplemente es un aviso, no es que la hayan cerrado todavía. Parece que de momento hemos tenido suerte, no han cerrado la atracción, nos toca dejar las cosas en las taquillas. Nos vemos después. Pues mala suerte, otra vez han cerrado. Justo íbamos a subirnos, ya justo en el último segundo han cerrado. Y he estado mirando el tiempo, no tenía buena pinta, con lo cual he dicho, mira, no voy a estar esperando una hora ahí. Voy a aprovechar, dar una vuelta, disfrutar del parque, que al final este parque lo que tiene es que es muy bonito para pasear, para dar una vuelta, siempre y cuando no llueve. Pues nos ha pillado la lluvia al final saliendo, entonces me he tenido que venir a refugiar aquí a una tienda. Pero míralo, qué ojitos, cómo te mira, cómo no lo vas a querer, cómo no te lo vas a querer llevar. ¿A que sí? Que por cierto, yo estoy todo el rato llamándole Toothless, pero no sé exactamente, creo que en Latinoamérica, en LATAM se le llama Chimuelo, en España no lo sé, si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Nunca he visto la película en español. Esta camiseta está muy bonita, me encanta. Así el yin and yang con Toothless y la novia de Toothless, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Precio, $48. No sé si voy a comprármela, ¿eh? ¿O qué me dices de la mochila oveja? Buah. Esto es una pasada. Una pasada. A quien se le haya ocurrido es un genio. Todo además, ¿eh? También tienen tazas de las famosas ovejas, de cómo entrenar a tu dragón, gorras, camisetas. Tienen hasta calcetines. Qué bueno, tío. Y parece que también tienen huevitos que los puedes comprar y te puede salir un dragón o otro. Pon ahí que elijas tu dragón. No sé si eliges tú el que te va a salir o es al azar, pero luego como que lo celebran y dices, oh, le ha salido tal dragón. Y toda la tienda aplaude. Llevo ya un rato en la tienda y sigue cayendo muchísimo agua. No es que sea imposible salir así, pero me voy a calar entero y luego para secarse, pues ya verás, sobre todo los zapatos. Y esto es lo malo de me estoy mojando hasta aquí en la puerta. Y eso es una de las cosas malas aquí en los parques de Florida para el que no lo sepa, y es que sí, hace mucho sol y hace mucho calor, pero llueve casi todos los días, y cuando llueve, llueve muy fuerte. Tienes que estar preparado en ese momento para escapar, huir y encontrar algún lugar donde refugiarte durante la tormenta. Y como sigue lloviendo, para hacer tiempo he dicho, pues vamos a comprar una de estos chocolates. En este caso este es el de Toothless, o Chimuelo, o como se llame, que es de Milk Chocolate with Gummy Fish. Tenían con diferentes cosas raras dentro, no lo más común en chocolate. Mira, lo primero que me llama la atención es que en vez de en onzas, viene como en escamas de dragón. Ya es algo interesante. Y se ve algo rojo ahí, no sé exactamente lo que será, me imagino que será la golosina o el dulce que viene dentro del chocolate. Muy dulce. Extremadamente dulce, pero muy bueno, eso está bueno, el chocolate está bueno, sí se nota un toque como a fresa, pero está muy dulce. Y ya que puede ser que se nos complique montarnos en Harry Potter y la batalla en el Ministerio, yo creo que
sería una buena idea acercarnos. Es bastante gracioso porque acabo de mirar en la aplicación y como por la meteorología todo lo que es al aire libre está cerrado y hay también un par de las que son cubiertas que también están cerradas por problemas técnicos, prácticamente solo creo que hay 2 atracciones abiertas en el parque ahora mismo. Obviamente las 2 con unas filas muy largas, más largas de lo normal. Esta está retrasada, esta está weather delay, 65 minutos, 120, weather delay. Esos son espectáculos que, por cierto, el siguiente que intentaríamos ir a ver ahora sería este, el del Cirque Arcanus a las 6:05. Pero prácticamente todo o retrasado por problemas técnicos o retrasado por meteorología. Pero no nos frustramos, seguimos peleando, seguimos con nuestra estrategia, que es prácticamente no tener ninguna estrategia. Es lo que venía pensando antes. Pues eso sí, me estoy dando cuenta que la música está altísima. Eso sí que deberían bajarla ahí unos puntitos. Y ya por fin el momento que bastante de vosotros probablemente estabais esperando, y yo también, porque tengo muchas ganas de entrar ahí dentro, y ese tercer portal que nos falta por ver, el de Harry Potter y el Ministerio de Magia. Este lugar es surrealista, literalmente parece que estamos en París, pero siendo todo más limpio y con menos delincuencia. Y todo obviamente con un toque mágico inspirado en criaturas fantásticas y también en parte de la saga de Harry Potter, pero sobre todo la saga de criaturas fantásticas. Yo estoy flipando. Y parece que todavía quedan plazas para el espectáculo de Cirque Arcanus, entonces vamos a entrar, creo que quedan 25 minutos y después intentamos entrar a ver cómo está el tema de la batalla en el ministerio. Bueno, el Cirque Arcanus, ¿qué me ha parecido? Pues otro muy buen espectáculo. A la altura del de Cómo entrenar a tu dragón, igual no tan bueno. Yo la verdad es que con el de Cómo entrenar a tu dragón me ha puesto los pelos de punta. No he llorado, pero he estado cerca. Este es muy espectacular, tiene sus muy buenos momentos. Me gusta que los dos duran como 20 minutos, es decir, no son muy largos, tampoco es que te llegues a aburrir. O sea, al final están hechos para un parque temático, está perfecto, yo creo que es la duración perfecta, los efectos son muy buenos, mezclan muy bien todo, pantallas, baile, música, trajes, en este caso animales fantásticos. Y yo creo que lo más impresionante de este universo de Harry Potter es que todos los edificios son o tiendas o restaurantes, no es que estén vacíos por dentro, no es que simplemente hayan puesto fachadas vacías. Por ejemplo, esta tienda de dulces, bombones, chocolate. Vamos a entrar a ver. Pues igual que los de la puerta, tienen una pinta espectacular. Y obviamente también tienen pues los clásicos que hemos visto antes, las ranas de chocolate. Estos no los había visto antes. Muchas fachadas también son trucos mágicos. Si tú te compras una varita de última generación, puedes hacer trucos de magia y pasan cosas diferentes. Por ejemplo, aquí están tocando instrumentos. También, al igual que en el resto de mundos de Harry Potter, en los otros parques, que también venden Butterbeer, que es la cerveza de mantequilla famosa de las películas. La tienen tanto congelada, como fría, como caliente. Y de momento sigo dando una vuelta por el mundo de Harry Potter, intentando conseguir una plaza en la fila virtual para la atracción,
a las 6 no ha sido posible, pero he aprendido un truquito que si sigues intentando con perseverancia puede ser que lo consigas. De momento no he tenido suerte, al final es simplemente ir refrescando. Una vez entras en la página, sigues refrescando, vas cambiando la gente que está en tu grupo y vas refrescando a ver si sale alguna hora disponible. De momento no está saliendo nada, tiene mala pinta que me pueda subir hoy. Igualmente la tengo aquí delante de la atracción, sí que vamos a entrar, sí que la vamos a ver, porque dentro es una pasada. Vamos a pasar por el Metro Flug. Básicamente nos van a llevar por las líneas de desagüe de los baños del metro desde París hasta el Ministerio de Magia. Esto es una locura, se les ha ido completamente la olla, el presupuesto y todo. Qué pasada de lugar, es literalmente como en las películas. ¡Wow! ¡Wow! Estando aquí ahora y viendo esto, me da tanta rabia no poder subirme la atracción. No puedo. Sigo aquí refrescando la aplicación todo el rato ahí, a ver si consigo ese slot, pero no, respiremos. Si te fijas, hasta el cielo parece de verdad. Pues con toda la pena de mi corazón, me voy a tener que marchar de esta zona tan espectacular, porque todavía faltan un montón de cosas. Nos quedan 2 horas de parque y todavía me faltan un montón de cosas por hacer. Obviamente no me va a dar tiempo a hacer todo hoy, ya eso lo tengo clarísimo. Eso sí, por mucho que las cosas no estén saliendo justo como yo quería que salieran, he de admitir que estoy impresionado con este parque. El trabajo, el curro, el dinero y el tiempo que se ha invertido aquí. Universal, de verdad, yo me quito el sombrero. Esto pone a Disney muy contra las cuerdas, a Disney y a otros competidores, pero Disney es el mayor rival ahora mismo de Universal, sobre todo en la zona de Orlando. Les pone contra las cuerdas. Esto es top class, es de lo mejor que vas a encontrar, si no lo mejor que vas a encontrar. ¿Por qué no me traéis esto a Los Ángeles, por favor? Vaya
escalada me he metido viendo el show de las fuentes. Además me ha encantado que fuese con la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón. Me encanta, probablemente, en mi opinión, humilde opinión, una de las mejores bandas sonoras de película animada de la historia. Y no me he olvidado, nos falta un universo, un mundo más por ver, el de Mario. Lo íbamos a ver a primera hora, al final he dicho que no, lo he pospuesto, va a ser el último que voy a ver, pero no por ello el menos importante. El universo de Mario de aquí ya existe tanto en Japón como en Los Ángeles. En Los Ángeles es una versión un poquito más pequeña, solo tiene la zona de Mario, no tiene la zona de Donkey Kong, mientras que en Japón sí que tiene las dos zonas. Aquí han hecho básicamente la versión más grande de las dos que ya existen. Y aquí en Celestial Park, aparte de Stardust Racers de la montaña rusa, hay un carrusel también muy original, muy diferente a cualquier carrusel que hayas visto nunca antes, probablemente. Y si no, pues escribe en los comentarios, me sorprendería bastante. Se llama Constellation, tiene 15 minutos, justo acabo de pasar por aquí. Vamos a subirnos, vamos a ver qué tal. Además, creo que en esta sí que te dejan grabar. A ver, qué animal quiero. Tampoco me están dejando mucho para elegir. Me parece a mí que va a ser el león, si me lo dejan. Me parece a mí que no, que me lo acaban de quitar en las narices. Pues va a tener que ser otro. Vamos a ver. ¿Queda algo? ¿Queda algún animal disponible? Y otro fracaso más. Cuando yo iba a preguntar, digo, ¿queda algún animal disponible para mí? Me dice, no. Ya está. Te toca esperar a la siguiente. Seas el primero en la siguiente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, al menos ahora me han hecho el favor de dejarme entrar el primero de todos y elegir el animal que yo quería. Y obviamente, tenía que elegir el toro. El público enloquece, ¿eh? ¡Wow! El toro de la feria. Y ya está. Me ha encantado el carrusel, muy original, muy diferente. Me gusta que le han dado un toque diferente al carrusel tradicional. Giran los animales, giran sobre otra plataforma que gira sobre otra plataforma que gira sobre otra. O sea, son un montón de plataformas girando. La música, cómo se coordinan todas las luces con el sonido. Y encima de noche se aprecia mucho más con las luces. Me ha costado, ya se ha hecho de noche y todo, pero por fin llegamos a Super Nintendo World, del mundo de Mario Bros. Here we go. Quedan media hora solo para que cierren el parque y muchas cosas por hacer. Una era montarme en algo dentro del mundo de Mario, sobre todo algo que no hubiese ya en Los Ángeles. Y una de las atracciones que no hay allí es esta, Yoshi's Adventure. Nos ha tocado el Yoshi morado. Esto consiste en ir encontrando los huevos de diferentes colores y cuando lo veas lo tienes que presionar. ¡Ey! Ahí viene. Ahí hay uno. Ahí está, verde. ¡Sí! Hemos acertado. No sé qué gano, pero hemos acertado. O no estoy entendiendo bien el juego, o soy muy malo, pero muy malo. Es Baby Mario.
con Yoshi. ¡Ah! En pañales, además. ¡Qué locura! Eso sí, no encuentro ningún huevo más. No sé dónde hay más huevos. Y ahí está Baby Peach. Ahí está el rojo, ahí está el rojo. Ahí, ese lo he encontrado, Ahí he encontrado otro. Pero ¿eso qué es rojo? Creo que era rojo, pero no ha pasado nada. Igual no era un huevo. Esta es la mejor atracción de todo el día. Menos mal que he decidido subirme. Además, la que menos he esperado. Por 10 minutos no he encontrado ni un huevo, pero me lo he pasado muy bien. Muy bien. Y ese de aquí es el mundo dentro del mundo. Es decir, es el mundo de Donkey Kong dentro del mundo de Mario Bros. Lo más interesante de esta montaña rusa de Donkey Kong es que es única en su tipo, es la primera que utiliza una vía escondida para simular que el vagón va saltando, como en el videojuego de Donkey Kong. Y acabo de decidir que no me voy a montar, que me voy a ir para Cómo entrenar a tu dragón, porque tengo más ganas de montarme allí. He visto que tiene 25 minutos, me quedan 10 para llegar, yo creo que lo conseguimos. Que conste que he decidido irme a Cómo entrenar a tu dragón porque la de Donkey Kong tenía problemas técnicos. Cuando he llegado no había nadie montándose. Para arriesgarme a estar ahí y que al final no me monte, prefiero irme para el otro lado y ya está. Lo hemos conseguido. Estamos en la fila, 25 minutos además. El día me tenía que regalar algo, aunque sea al final, algo bueno. A ver, que en verdad el día ha sido espectacular, no me quejo para nada, pero sí que es verdad que ha habido momentos que hemos tenido un poco de mala suerte, entonces me alegro de que pueda montarme aquí, aunque sea una vez antes de marchar. Pero como ya sabéis, esto es una montaña rusa y tengo que dejar todo en las taquillas. Thank you. Tengo que dejar todo en las taquillas. Nos vemos en la salida. Hiccup's Wing Gliders. Te diría que probablemente, para mí, la mejor de todo el día. Y no estoy de broma. Si la comparas con Hagrid, que es una montaña rusa similar, sería, vamos a decir, su hermana, que está en el parque Island of Adventure, también de Universal aquí en Orlando, yo diría que esta es un poquito menos extrema, vamos a decir, es más suave, más corta también, pero no se queda nada atrás a nivel de tematización, a nivel de historia. Me parece muy buena montaña rusa. Es verdad que he dejado de poner notas, no sé por qué en algún momento he dejado de poner notas, pero le voy a poner nota a esta, y esta para mí es clarísimamente... Thank you. Clarísimamente esta es un 9,5 sobre 10, si no un 10. No quiero que se acabe este día. ¿Puedo volver mañana, por favor? Este parque, por muy bonito que sea de día, realmente yo creo que está diseñado para la noche. Es increíble la cantidad de luces que hay instaladas, sobre todo en Celestial Park, pero por todo el parque. Al igual que Celestial Park, yo creo que Dark Universe se diseñó exclusivamente para ser visto y ser disfrutado de noche. Vamos allá. It's alive. It's alive.
Bueno, yo creo que si quedaba alguna duda de que Dark Universe es mucho mejor de noche, lo del molino quemándose resuelve cualquier duda que hubiese. Llega a tanto el detalle que me acabo de fijar que tienen luces hacia el cielo con los diferentes universos. El verde para Mario, el morado para monstruos, el azul, Harry Potter y el amarillo como entrenar tu dragón. Y el blanco de la derecha, Celestial Park. La atención al detalle es impecable. Pequeñas cositas aquí y allí. Este parque probablemente, si quieres realmente vivirlo bien, necesitas 2 días, si no 3. Yo he venido un día y siento que no he visto nada. Pero ya por desgracia me tengo que marchar. Son las 10 de la noche, el parque cerraba a las 9. Llevo 1 hora dando vueltas de tiempo extra. Y aquí, en la puerta de Epic Universe, me despido, donde hemos empezado todo esta mañana. Vaya viaje, vaya día, estoy molido. Es verdad que no todo ha salido como me hubiese gustado a mí. Hay cosas que me hubiese encantado hacer y no he podido hacer hoy. Pero si vosotros habéis disfrutado del contenido, yo he disfrutado del día. Eso es lo que importa y eso es lo que me llevo yo de hoy. Y sin duda alguna volveré pronto. Volveré, yo creo que más pronto que tarde. Este lugar ya desde el día de hoy guarda un lugar muy especial en mi corazón. Espero que a vosotros también os haya llamado la atención y os invite a venir hasta aquí a Orlando, aunque os quede muy lejos, aunque sea solo una vez en la vida. Pero esto yo creo que cualquier persona debería verlo con sus propios ojos al menos una vez en la vida. E insisto, no me voy a lamentar por no haber hecho cosas, de hecho al revés. Siempre hay que dejar algo por hacer para tener un motivo para volver. Ahora mismo toca despedirse. Muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Espero que os haya gustado el contenido. Por favor, darle me gusta, compartirlo, comentad lo que queráis, preguntas, sugerencias, que queréis que vuelva, decídmelo, vuelve. Y yo aquí voy a estar otra vez en probablemente semanas, si no días, si no mañana, quién sabe. Nos vemos en la próxima.